Aquí mi celular. Ya, empezamos. Listo. Sí. Cierro micrófonos. Él me llamó por mi nombre y me dijo Juan. A caminar, que para cumplir nuestro sueño hay que despertar y trabajar. Si estás nervioso por lo que vendrá, dame la mano y déjate guiar. Si es que hay momentos de oscuridad, ve y reza 3 veces, que ya aparecerá. La misión no imposible será, obediencia y ciencia obtendrás. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajarás. La misión no imposible será, obediencia y ciencia obtendrás. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajarás. Quizás la gente no entienda que es el amor, que soy la paz. Ay, tu tarea comienza de profesor, te enseñarás que con violencia siempre acabas mal, que la bondad mata a la oscuridad, que sin amor todo tiene un final, que si rezan 3 veces, que ya aparecerá. La misión no imposible será, obediencia y ciencia obtendrás. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajarás. La misión no imposible será, obediencia y ciencia obtendrás. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajarás. La misión no imposible será, obediencia y ciencia obtendrás. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajarás. Él me llamó por mi nombre y me dijo Juan, a despertar. Quizás estás llamado a ser sacerdote. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Esta noche nos hemos reunido para platicar sobre otro sueño de San Juan Bosco y las enseñanzas que de ellos podemos aprender, ya que se están cumpliendo 200 años de este sueño que Juanito Bosco tuvo cuando tenía solo 9 años y que marcó el inicio de la congregación salesiana. Pero para iniciar formalmente esta transmisión, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente con una pequeña oración.
tratar de seguirla aquí en la pantalla para guiarnos todos con ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado y a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora sí, sin mayor preámbulo, le daré la palabra a Marilyn para que de favor nos presente a quien nos compartirá el sueño de hoy. Adelante, Marilyn. Gracias. Buenas noches. Pues el día de hoy, quien nos va a compartir el sueño va a ser Isaac de la Vega Segura. Él es el tercero de 5 hermanos, los 3 exalumnos salesianos. Isaac fue alumno del Instituto Don Bosco de la Ciudad de México de 1973 a 1983. Fue alumno del IUCE de Santa Julia de 1983 a 1985 y docente del Instituto Don Bosco de 1987 a 1999. Actualmente es colaborador en diseño y artes gráficas de distintos colegios salesianos, además de prestar sus servicios a la Asociación de Exalumnos de Don Bosco México Sur como consejero de comunicación. Bienvenido, Isaac, esta es tu casa. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, pues nuevamente bienvenidos. Gracias por la oportunidad que me da aquí los queridos exalumnos de Don Bosco para poder compartir este sueño, que es un sueño muy peculiar. Ustedes van a ver por qué. Bueno, quiero comenzar esta plática que voy a tener con ustedes y que vamos a compartir, hablándoles de un personaje, de una figura muy importante dentro de la familia salesiana, dentro del trabajo de San Juan Bosco, dentro de su legado. Vamos a hablar de Juan Cagliero, que curiosamente en 1988, me adelanto un poquito al relato, lo nombran siervo de Dios. Es decir, no vamos a hablar de un sacerdote salesiano, vamos a hablar de un siervo de Dios salesiano. Dentro de esta gama de la santidad salesiana, pues encontramos a Juan Cagliero. Y voy a hablar primero, porque voy a hacer una historia muy peculiar. Voy a iniciar este relato en 2 breves momentos de su vida para después hablar de cosas importantes. Lo primero que les voy a comentar es que él nace en Castelnuovo el 11 de enero de 1838. Después, él va a llegar unos años después al oratorio de Baldoco, pero de la mano de Don Bosco, que lo conoció en Castelnuovo, fue presentado por otro sacerdote y Don Bosco se lo llevó a presentar a su mamá, a Margarita Oquina, el 2 de noviembre de 1851. Entonces, de la mano de Don Bosco, por supuesto, llega él a Baldoco. Él era huérfano, quedó huérfano a muy temprana edad. Su madre se llamaba Teresa. Comento como algo muy peculiar, no encontré en ninguna biografía cuál era el segundo apellido de Juan Cagliero. Sin embargo, bueno, pues hablaremos de Teresa, su madre, ¿no? También. Había unos, en este oratorio existían contemporáneos a Juan Cagliero, pues, podemos nombrar a Miguel Rúa, Camilo Gavio, Francisco Cerrucci, Juan Masaglia, José Bongiovanni, Celestino Durango y luego posteriormente conocieron a Domingo Savio. Bueno, me voy a dar un brinco
en esta parte de la infancia de Juan Cagliero, y me voy a ir al 14 de junio de 1862, porque a la edad de 24 años él es ordenado sacerdote. Después vienen dos momentos bien importantes. Esta foto que tenemos ahorita es una foto de una trascendencia y una relevancia para el mundo salesiano, porque con esta foto, y no tanto la foto, sino con el hecho que representó esta fotografía, inicia el mundo misionero salesiano. De tal suerte que el 11 de noviembre de 1875, Don Bosco, en una misa solemne en la Basílica de María Auxiliadora ahí en Baldoco, a estas 10 personas que tenemos en la fotografía, está marcado en un círculo Juan Cagliero, se les encomienda salir a Argentina. Es el inicio de las misiones salesianas. Es el vámonos a todo el mundo, que conozcan a los salesianos y que conozcan la obra de Don Bosco y que conozcan a María Auxiliadora en todo el mundo. Como lo dijo Don Bosco en ese momento, no pretendemos llegar a todo el universo y cambiarlo y convertirlo, pero un paso a la vez. Él dijo, de aquí saldrán grandes momentos hacia todo el mundo. Esas fueron palabras de Don Bosco cuando este 11 de noviembre del 1875 salen a Argentina. Y bueno, Don Bosco nombra a Juan Cagliero como el que iba como al frente, iba a ir al frente de estos 6 sacerdotes y 4 coadjutores, 10 salesianos que viajan hacia la Argentina. Un mes hicieron, un poquito más de un mes, para llegar el 14 de diciembre a la Patagonia. Ahí es cuando llegan este grupo de sacerdotes y logran establecerse. En esta fotografía tenemos al cónsul de Sedona, creo que se llamaba la región, y es uno de los que pidió que por favor mandaran a los salesianos. Me estoy escuchando, ¿verdad? Sí se escucha todo perfectamente. Sí. Muy bien. Bueno, ahí estaba el cónsul argentino allá en Italia, que fue uno de los que se acercó a Don Bosco para pedirle que mandara una comitiva. Hace unos cuantos días nos reunimos con el padre Stefano Martoglio, que ahorita tiene el cargo de ser el rector interino, ¿no? Toda vez que al padre Artime, al padre Juan Ángel Fernández Artime, pues al haberlo nombrado cardenal tuvo que dejar el cargo. Pero le hicieron una pregunta muy interesante. Le dijeron, oiga, pero ¿por qué a México no? ¿Por qué nunca nombraron México? No, sí. A Don Bosco le preguntaron, poco tiempo antes de morir, le preguntaron que si no quería, que si no iba a mandar alguna comitiva a México, que ya había llegado por estos rumores que se estaban esparciendo por todo el mundo de lo maravilloso que era la congregación salesiana, y él dijo, no me va a corresponder a mí, le corresponderá a mi sucesor, que fue Miguel Rúa, y bueno, a la postre, pues en 1892 tuvimos 5 salesianos que llegaron aquí. Bueno, eso es como un breviario cultural de por qué. Lo importante es que primero llegó a Argentina la comitiva, ¿no? Bueno, hablando de Juan Cagliero, que ya se establece, él establece todo su trabajo ahí en la Patagonia, al sur de Argentina, lo más al sur del continente. Él llega ahí a la Patagonia, y es bien importante entender esta fotografía, me gustaría que ustedes se la grabaran porque al ratito mencionaremos algo muy importante. Bueno, el 30 de octubre de 1894 fue designado obispo, es la primer mitra que recibe Juan Cagliero.
En 1894, su consagración episcopal tuvo lugar el 7 de diciembre de 1884. O sea, fue nombrado obispo de prelaturas allá en el sur de la Argentina. Conoció, bueno, el 24 de marzo de 1904, Juan Cagliero fue designado arzobispo de Sebaste y el 7 de agosto fue nombrado internuncio apostólico para América Central. Y él tuvo que viajar en 1915 a Costa Rica. Es decir, él empieza a hacer todo un trabajo en América impresionante, ¿no? Al ser el internuncio apostólico, ¿no? Incluso en Nicaragua llegó a abrir grandes obras y centros y tuvo una relevancia muy importante en varios países de Centro y Sudamérica. Fue elevado a la dignidad de cardenal el 6 de diciembre de 1915. Juan Cagliero fue designado cardenal presbítero de San Bernardo de las Termas el 9 de diciembre de 1915. Ahí viene su segunda mitra. Juan Cagliero recibe la segunda mitra, o sea, estos pues atuendos que se ponen en la cabeza. Lo menciono porque en un ratito verán por qué lo estoy comentando, ¿no? Entonces, en 1915 fue elevado como cardenal. Fue el primer cardenal salesiano. Ahorita que tenemos a don Ángel Fernández como cardenal, y probablemente yo espero futuro papa en algún momento de la vida de don Ángel Fernández. Bueno, pues el primer cardenal salesiano dentro de la Iglesia Católica fue Juan Cagliero. Don Juan Cagliero pidió regresar ya a la edad de 87 años más o menos. Él pide regresar a Roma porque ya su condición de salud era muy precaria, pero él quería regresar a su tierra. Y bueno, pues él muere el 28 de febrero de 1926 a la edad de 88 años. Él fue sepultado. Esto es bien interesante porque él fue sepultado en un cementerio en Roma. Sin embargo, varias prelaturas y de allá de Argentina pidieron que lo regresaran, que si podían trasladar los restos, porque ellos querían que Juan Cagliero, por todo lo que él dejó, por todo eso que él abrió, por toda la brecha que hizo, porque fue punta de lanza de estas misiones salesianas, y todo lo que hizo, fundó escuelas, universidades, abrió parroquias, obras, centros juveniles, hizo una cantidad impresionante en todo lo que fue, primero en el sur, en la Patagonia y en la Tierra de Fuego, y ya después como arzobispo hacia Centro y Sudamérica. Y entonces trasladaron sus restos en 1964 a la Catedral de Viedma, donde se encuentran actualmente los restos del cardenal Juan Cagliero. Bueno, ya como les había dicho, él fue declarado siervo de Dios en 1988. Hasta aquí más o menos estamos hablando un poquito de la parte de de estos datos biográficos de Juan Cagliero, pero les voy a pedir un favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos vamos a subir al DeLorean o a la máquina del tiempo de la que ustedes conozcan, porque nos vamos a regresar en esta historia a 1834, cuando Juan Cagliero acababa de llegar al oratorio de Baldoco. Era un jovencito de unos escasos, creo que 16 años, y pues aquí es donde viene el relato del sueño que me toca contarles, que es muy interesante. Quiero tomar lectura porque quiero ser fiel al historiador que hizo todo el trabajo y más o menos el relato va a ser de esta manera. La Santísima Virgen dio una nueva prueba de su especial protección y de su maternal agrado por cuanto los alumnos del oratorio habían hecho en favor de los apestados de Turín. Recordemos esa pandemia.
otorgando la curación al joven Juan Cagliero, más tarde eminentísimo cardenal de la Santa Madre Iglesia. Bueno, pues vamos a exponer el hecho con todos sus pormenores. Un día, hacia fines del mes de agosto, Juan Cagliero, muy cansado por el trabajo realizado en la asistencia de los enfermos de la pandemia que aquejaba toda la zona, al volver a casa se sintió mal y se tuvo que acostar. San Juan Bosco, que lo amaba como un padre, hizo que se le prodigasen todos los cuidados posibles para salvarlo de las terribles fiebres que padeció durante 2 meses, casi 2 meses. Pero todo fue inútil. Dada la gravedad del mal, pocos días después de haber comenzado a guardar cama, Cagliero se confesó y recibió la Sagrada Comunión. Pero las fiebres fueron en aumento, de tal manera que en el término de un mes redujeron al enfermo a los extremos. San Juan Bosco había anunciado en público que ninguno de sus hijos moriría en la pandemia reinante en la ciudad. Esa fue una promesa que Juan Bosco le hizo a todos sus colaboradores y a sus oratorianos. Cagliero, que entonces contaba con 16 años, confiaba plenamente en las palabras de don Bosco. Pero lo peor en su caso era que su enfermedad no provenía ni mucho menos del morbo asiático, que era esta enfermedad que estaba quejando. No sabían que tenía. En el oratorio todos estaban convencidos de que Juan Cagliero pasaría de un día a otro a la eternidad. El joven enfermo, entre tanto, estaba tranquilo. 2 célebres médicos de Turín, Galvano y Bellingheri, después de una consulta, declararon que se trataba de un caso desesperado y aconsejaron a don Bosco que administrase al paciente los últimos sacramentos. Lo consideraron un paciente desahuciado, al borde de la muerte. Entonces el clérigo Busetti advirtió a Cagliero del peligro en que se encontraba y le anunció que don Bosco vendría para confesarle y administrarle la extrema unción. El santo, don Bosco, no tardó en entrar en la habitación del enfermo con la intención de preparar el gran paso. Cuando hubiesen detenido en el umbral de la puerta, vio ante sus ojos un maravilloso espectáculo. Es decir, don Bosco llegó para confesar y administrarle la extrema unción, y sin embargo lo detuvo una primera visión en el umbral de la puerta. Y dice así: vio aparecer una hermosísima paloma, la cual, como un objeto luminoso, esparcía a su alrededor destellos de luz vivísima, de forma que toda la habitación estaba intensamente iluminada. Llevaba en el pico una rama de olivo y volaba una y otra vez alrededor de la habitación. Cuando, deteniendo el vuelo sobre el lecho del enfermo, tocó los labios del paciente con el ramo de olivo y después lo dejó caer sobre su cabeza. Y despidiendo una luz más viva aún, desapareció. Esa fue la primera visión, la primera parte de este sueño, entrecomillado, que tuvo don Bosco en el portal de la habitación donde se encontraba Juanito Cagliero. San Juan Bosco comprendió que Cagliero no moriría, pues le quedaba que hacer muchas cosas para gloria de Dios, que la paz simbolizada por aquel ramo de olivo sería anunciada por su palabra. Llevaría paz en sus palabras Juan Cagliero, y que el resplandor de la paloma significaba la plenitud de la gracia del Espíritu Santo que algún día lo investiría. Desde aquel momento, el santo alimentó la idea confusa, pero firme, que perduró siempre en él, de que el joven Juan Cagliero sería obispo. Y sin más, consideró como realizado aquel pronóstico cuando Cagliero partió por primera vez para América. Ahí no termina esta visión que tuvo don Bosco. Una avioneta que tuvo que aterrizar de emergencia en Estados Unidos, en Massachusetts. Muy bien. Y a Maine tuvo que regresar al aeropuerto. Bien.
A esta primera visión le sucedió una segunda. Al llegar don Bosco al centro de la habitación, desaparecieron como por ensalmo las paredes y alrededores del lecho del enfermo, y vio que una gran multitud de figuras extrañas de de color cobrizo tenían una mirada fija en el paciente, lo rodeaban y llenos de temor parecían pedirle socorro. Dos hombres que sobresalían de entre los demás, uno de aspecto fiero y cobrizo, y el otro de la misma complexión y tono de piel, de elevada estatura y porte guerrero, con cierto aspecto de bondad, estaban inclinados sobre el pequeño moribundo. Bueno, pues esta fue, de repente, nos relata el historiador que escribió estas memorias de palabras del mismo Juan Cagliero, dice que don Bosco de repente, él se quedó en el centro de la habitación y de repente todos se dieron cuenta que estaba como absorto en unos pensamientos y fue cuando de repente regresó a la realidad, digámoslo de esta manera, en sentido figurado, donde nuevamente se encontró dentro de la habitación con las paredes, con todo y con las enfermeras que cuidaban a Juan Cagliero, etcétera. Y entonces él entendió en ese momento, primero por la paloma que había volado cuando él todavía no entraba en la habitación, y después por la visión que había tenido ahí. Retomando esta visión, de repente desapareció todo alrededor y Juanito Cagliero, que estaba ahí acostado, estaba rodeado de una multitud de personas que don Bosco no reconocía por su aspecto físico. Es decir, tenían rasgos indígenas, tenían rasgos cobrizos, y dos hombres muy corpulentos se acercaron a él, y todos estaban como pidiendo auxilio, como pidiéndole socorro a Juan Cagliero. Bueno, después de esto, en ese momento le dijo Juan Cagliero, cuando se dio cuenta que don Bosco había entrado a la habitación, y le dijo: don Bosco, esta será mi última confesión, voy a morir. Y le dijo don Bosco: ¿tú qué quisieras? ¿Te gustaría entrar ahorita en el paraíso o preferirías curarte y que este paso a la eternidad sea posterior? Juan Cagliero le dijo: lo que sea mejor para mí, don Bosco. Don Bosco en ese momento le dijo: bueno, me parece muy interesante lo que me estás pidiendo, porque por supuesto que sería maravilloso que tú en estos momentos a tu corta edad pudieras entrar al paraíso, pero este no es tu momento. Tú todavía no vas a irte al paraíso, ni tendrás que hacer el paso a la eternidad. Te falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y te auguro que tú vas a llevar paz a lugares muy recónditos. Y tú te vas a curar. Tú vas a salir adelante y vas a sanar. Si quieres, de todas maneras, te aplico te aplico el sacramento de la confesión, te confieso. Y le dijo Juan Cagliero: no, don Bosco, creo perfectamente y firmemente en lo que tú me estás diciendo. No me quiero confesar ahorita porque me quiero confesar con todos mis compañeros cuando apliques el sacramento para todos. Me puedo esperar. Entonces se quedaron platicando, le dio un poco de palabras de consuelo, don Bosco se retiró. Bueno, los siguientes días hubo una mejora en la salud de Juan Cagliero, una franca recuperación impresionante, que los mismos doctores que volvieron a ir a ver a Juan Cagliero se quedaron sorprendidos porque no sabían de dónde venía esta franca recuperación de Juanito, ¿no? Eh, Desafortunadamente, en algún momento que él ya se sentía muy bien, comió unas uvas que al parecer eran uvas contaminadas, y se las comió rápidamente y volvió a recaer, que parecía que otra vez estaba en su lecho de muerte. Mandaron llamar a su mamá se llamaba Teresa,
Llegó ella porque pensaban que de todas maneras, aunque don Bosco había dado pues una premonición, una predicción, pues parecía que no la iba a librar. Sin embargo, don Bosco le había dicho también, acuérdate que tú no nada más vas a vivir para llevar esta palabra de Dios, vas a ser sacerdote, te voy a investir con una sotana. Entonces, cuando llega la mamá, que estaba así, le dice, mamá, qué bueno que viniste, porque me tienes que confeccionar una sotana que don Bosco me impondrá. La señora le dijo a don Bosco, mi hijo está muy mal, está delirando, dice que le traiga su sotana. Y le dice don Bosco, es que no está equivocado. Él va a tener una sotana y va a ser clérigo pronto. Entonces, sí le va a tener que hacer usted caso. Por supuesto que se lo va a tener que llevar para que convalezca, se recupere, pero él va a regresar aquí a que yo le dé la investidura de la sotana y se vuelva clérigo y posteriormente sea sacerdote. Bueno, pues la señora confió en las palabras de don Bosco y se lo llevó. Se lo llevó a su casa en unas condiciones muy, muy precarias, muy delgado. Se tenía que ayudar con un bastón para poder caminar y pues así lo tuvo varios meses en su casa, pero otra vez empezó a tener una recuperación. Poco a poquito se empezó a mejorar Juan Cagliero y a cada rato le recordaba a su mamá, necesito que me hagas mi sotana. Acuérdate que don Bosco me la va a imponer. Viene una parte muy importante en la vida de Juan Cagliero porque tuvo que tomar una decisión muy, muy fuerte. Recibe una carta de don Bosco diciéndole que estaba al tanto de su salud y que lo estaban esperando con ansiedad ahí en el oratorio en Baldoco y que esperaban su regreso para que él pudiera continuar entre ellos y de ahí se pudiera convertir en clérigo. El día que tenía que regresar él a Baldoco por la salida del transporte, etcétera, ese día se casaba el hermano de Juan Cagliero. Y la familia le dijo, oye, ¿cuál es la prisa? Pues quédate a la boda de tu hermano, se va a casar, ¿o qué no? Va a parecer que es un desaire a la novia de tu hermano. Y le dijo, yo estoy muy feliz y muy contento por lo que está decidiendo mi hermano y por la pareja que ha escogido. Pero yo tengo que regresar porque don Bosco me está esperando para imponerme la sotana porque yo voy a ser sacerdote. Y Juan Cagliero se fue a Baldoco, regresó a Baldoco y bueno, pues él llega a estos 16 años nuevamente y pronto le hacen la imposición de la sotana a don Bosco, a él y a varios amigos, no sin antes, esto es bien interesante porque don Bosco les estuvo mencionando como que soltaba flashazos de información a un grupo de alumnos, a un grupo de oratorianos, llamaremosle todavía oratorianos, que sabía que de ahí saldrían varios como colaboradores y como sacerdotes y como salesianos, tomarían la sotana. Pero va más allá su predicción. Estando comiendo en el oratorio, 5 de ellos, entre ellos estaba Miguel Rúa, Juan Cagliero y otras 3 personas, les dijo, de aquí de este grupo, de ustedes, saldrá un obispo. Pero además no me voy a quedar ahí, porque no será una mitra, sino 2 las mitras que recibirá alguno de ustedes. Ellos se quedaron, por más que le quisieron preguntar, nunca le quiso decir don Bosco, él no contó esta visión que tuvo, no la contó sino hasta muchos años después. Cuando Juan Cagliero en el 14 de junio de 1862, a los 24 años, 8 años después, es ordenado sacerdote. Por cierto, esto es bien interesante. Don Bosco logró que sus estudios de lo que llamaríamos ahorita noviciado, posnoviciado, tirocinante, filosofado, bueno, teologado, los hicieran en el oratorio, varios de sus
estudiantes, y nada más fueran a presentar, lo que sería como hablar que iban a presentar exámenes a la prelatura, a la más cercana, porque el obispo de la región le dio esa posibilidad a don Bosco de que él los formara en este ámbito, ¿no? O sea, los estudios previos al sacerdocio los hicieron en el oratorio y solo se presentaban como si fueran a hacer examen allá con el obispo a la prelatura que les correspondía. Bueno, pues se vuelve sacerdote Juan Cagliero, y en ese momento, cuando Juan Cagliero se vuelve sacerdote, don Bosco le cuenta las dos visiones que había tenido 8 años atrás en su lecho de muerte. Y le dijo, tú vas a llevar paz, mucha paz a varios lugares y vas a llegar a rincones muy lejanos. Posteriormente, lo que ya les conté fue cuando se vuelve punta de lanza para estas misiones salesianas y nombra a Juan Cagliero el encargado de ir al frente de esta delegación de 10 salesianos que abrieron brecha para lo que conocemos ahora de tantos y tantos países donde han llegado los salesianos. Y bueno, pues hasta aquí es el relato que he de decirlo de manera muy particular. Está considerado como uno de los sueños de don Bosco, pero si ustedes ven, fueron unas visiones que él tuvo despierto. No estaba dormido, no estaba en su lecho y al otro día se despertó y recordó. Estaba vivo, estaba despierto, perdón, entra a la habitación y tiene estas dos visiones impresionantes que están catalogadas como parte de sus sueños, pero que fueron dos premoniciones, dos visiones premonitorias de algo muy importante. La importancia de Juan Cagliero ya lo escucharon ustedes, es impresionante lo que este siervo de Dios le dejó al mundo y a la congregación salesiana, por supuesto. ¿Qué rescato de esto y por qué me gustó este sueño de don Bosco? Primero por esto, porque fueron dos premoniciones, él estando despierto, que tuvo estas dos visiones proféticas. Y número dos, a mí en estos tiempos que estamos viviendo con nuestra querida familia salesiana, en los colegios, en las obras, etcétera, que fue una de las preguntas que le hicimos precisamente al padre Stefano Martoglio. Don Bosco era un escauteador extraordinario. ¿Qué significa escauteador? Sabía reconocer y sabía rodearse de gente con talentos extraordinarios. Es decir, don Bosco sabía delegar y delegó en una persona, porque don Bosco, obviamente, hasta por la edad y por el cansancio, pues ya no estaba en condiciones de poder viajar, pero supo poner al primer misionero al frente, que fue Juan Cagliero, junto con los otros 9 salesianos, para la misión que le encomendó. Es decir, yo rescato de este relato que don Bosco, si don Bosco hubiera tenido que hacer un equipo de fútbol, créanme que hubiera puesto al mejor en la portería, a los mejores en la defensa, los mejores medios y a los mejores delanteros que meterían los goles, porque tenía una visión y se supo rodear, por supuesto, de grandes seres humanos que fueron sus colaboradores, y pues de ahí surgen, obviamente vienen algunos de ellos, pues son los sucesores de don Bosco, y de manera impresionante lograba ver las capacidades en la gente. Por supuesto que esta premonición viene del Espíritu Santo, que le dijo, ¿sabes qué? Él no va a morir y tiene cosas mucho más importantes que hacer. Quiero leer nada más por último las palabras de don Miguel, de nuestro beato Miguel Rúa, con relación a estas visiones que tuvo don Bosco. Dice así: mientras no existía ya esperanza alguna en los medios humanos, escribe el beato Miguel Rúa, don Bosco recomendó al enfermo que recurriese a la Virgen, anunciándole al mismo tiempo que sanaría. Y yo me quedé asombrado al comprobar tiempo después la realización de aquella profecía. Pues hasta aquí mi relato.
de lo que fue este sueño de Don Bosco, que tiene que ver con un niño moribundo al borde de la muerte y que Don Bosco en una visión se dio cuenta que iba a llegar. Tenía 16 años y murió a los 88. Todo lo que hizo en ese lapso de tiempo fue impresionante. Tenía mucho por hacer y Don Bosco lo vio y Don Bosco lo mandó. Lo mandó a una misión impresionante a la Patagonia. Pues muchas gracias por la atención de este pequeño relato. Muy bien, Isaac. Pues vamos a empezar con esta sesión de preguntas que regularmente siempre le toca a Isaac. El día de hoy le toca a una servidora y le toca a Almita. Vamos a trabajar en esta parte, pues haciendo estas preguntitas. Y si alguien del quórum tiene alguna pregunta, adelante. En Zoom también, perdón, en Facebook también estamos presentes. Si alguien quiere mandar algún saludo, alguna pregunta, comentario, alguna observación, está abierto pues estamos abiertos pues a sus preguntas. Vamos a empezar con la siguiente pregunta, Isaac. Nos pregunta Pili Maguey. Decías que Juanito Cagliero regresó a Viedma. Él regresa a Viedma, pues, bueno, los restos de Juanito. ¿Por qué regresa a Viedma? Si hubo muchas obras en Argentina. Bueno, porque regresó a la primera catedral a donde él llegó. Es decir, sus restos están en la catedral a donde él llegó originalmente con con los otros 9 salesianos, pero fue petición de la Arquidiócesis de Argentina que dijo, Juan Cagliero tiene que estar aquí entre nosotros. Entonces, él regresa ahí a Viedma porque esa catedral fue el primer lugar al que él llegó en la Patagonia cuando lo mandó Don Bosco. Ok, perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta, Isaac. Mencionan aquí que si hay alguna relación que hay, porque Seferino Namuncurá me parece que estaba en esta provincia de Viedma. ¿Hay alguna Bueno, sí, con él? sí. Sí, claro, por supuesto. Mira, se me pasó decir este pequeño detalle, pequeñísimo detalle, que el siervo de Dios Juan Cagliero conoció a la beata Laura Vicuña, de quien fue su confesor. Fíjense, primero hablamos de Laura Vicuña, fue confesor de Laura Vicuña, Juan Cagliero, allá en la Argentina. Y después conoció a Seferino Namuncurá, con el que viajó a Roma. O sea, él hizo un viaje a Roma con Marcelino y después, con Seferino, perdón, y después, ya en el lecho de muerte de Seferino, le aplicó la extrema unción. O sea, la relación, porque incluso lo vemos en una de las fotos que están ahí, que tenemos de Juan Cagliero con Seferino, y pues él tuvo una relación directa con este santo salesiano, ¿no? Sí, Creo de que hecho, tenemos. una foto muy famosa, ¿no? Esa foto, y la verdad, algunos desconocíamos quién era el sacerdote con el que se encuentra. A ver si, Entonces sabemos ya a ahora ver si que cae bien Juan este. Cagliero. Y Así es. relacionado con esta pregunta, es de la misma época, mencionan aquí en la pregunta, si Sati también está en contemporáneo con ellos. La verdad, no hice investigación de Artemides Sati, pero creo que tenemos una persona maravillosamente indicada para que nos platique esto, el padre Miguel Ángel Sí. Lezama, que además pues está en Casa Sati como director de Casa Sati. Entonces, además que tiene la mano levantada. Padre, pues si me echa la mano con esta pregunta. Y Adelante, aparte padre. que creo que tiene alguna otra pregunta por hacernos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. No, en primer lugar, felicitarte, Isaac. Muy interesante todo lo que nos has venido compartiendo y para quien poco conoce o quienes conocemos ya algo de la grande familia salesiana, familia de santos, ¿verdad? Pues la figura de Juan Cagliero ciertamente es muy importante. Empiezo por responder la pregunta que te hacían. Sí, efectivamente, coinciden en la enfermería. No puedo decir ahorita dónde, no recuerdo la enfermería de qué lugar, pero coinciden en la enfermería
Seferino Anamucurá y Artemides Sati, ¿sí? Seferino también débil de salud. La razón del viaje a Roma, acompañado por el cardenal, bueno, en aquel momento por el obispo Juan Caliero, se debía a eso, a que querían salvar la salud, la vocación de Seferino. Seferino quería ser salesiano sacerdote, ¿verdad? Entonces, coinciden en la enfermería, Artemides Sati, que estaba afectado de tuberculosis, ¿verdad? Y el buen Seferino Namucurá. Entonces, hay incluso ahora, lo pueden buscar en YouTube, y me parece que se llama El Hermano Sati, así, El Hermano Sati, un video que se promocionó mucho con motivo de la canonización de Artemides Sati. Y nos vamos a caer de sorpresa porque quien lo realiza, Ricardo Campoli, pone en una escena, ¿verdad? O en las escenas de este film, pone exactamente eso, ¿verdad? Cuando se encuentran Seferino y Artemides Sati. Pero también aparece ahí Madre Antonieta. Madre Antonieta también es contemporánea. Madre Antonieta estuvo ahí en Argentina y después de los años vendrá a México. Así que estamos atrapados, ¿verdad? O sea, aquí nadie se salva de, no, yo no, santos, pues aquella gente medio fanática, medio rara o demás. No, 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 no. La santidad es muy, muy propia, ¿verdad? De la familia salesiana. Bueno, no sé si con este contesto a la pregunta Claro. que hacían. Muy bien, muchas Solamente gracias. quiero añadir una cosa que Isaac, si tú te conviertes en un especialista de Juan Caliero, ¿verdad? También le harás mucho bien a la familia salesiana de México, porque Ok. entre sacar, sí, e irse especializando así en determinados personajes, será una grande riqueza, no solamente para los exalumnos, ¿no? Sino para la familia salesiana. Y cuando alguien se empeña en un personaje, en un tema, se especializa, hace mucho bien. Y solamente quiero añadir una cosa. Tal vez decir Cardenal Caliero, ahora Cardenal Artemides Sati, habría el riesgo de pensar qué es lo más importante. Es decir, que los salesianos más importantes, pues son los cardenales. No. Y por eso voy a señalar, voy a compartir una anécdota vocacional de Caliero. Cuando don Bosco reúne a los primeros jovencitos, sus colaboradores, los que le ayudaban en el oratorio, y les propone hacer una experiencia de caridad y, si fuera posible, un voto religioso, don Bosco estaba nadando contracorriente. Estaban en una época anticlerical. Estaban cerrando los seminarios, estaban clausurando órdenes religiosas. El mismo ministro del Interior es el que le aconseja, don Bosco, ¿quién va a seguir todo esto? Y don Bosco dice, pues veré cómo le hago. Y es el ministro del Interior el que le da la idea. Mire, basta con que sea de esta manera y esta manera, y la ley Ratazzi no les va a hacer nada. Porque ese ministro del Interior estaba viendo la trascendencia educativa y social de la obra de don Bosco. Don Bosco estaba mirando otra cosa más. Pero entonces, con ese sabio consejo, es por el que don Bosco se lanza. Pero una cosa es el consejo del ministro del Interior y otra cosa es lo que los chicos veían y oían y todo lo que se rumoraba. Entonces, cuando don Bosco les hace la propuesta, de los que dudaron más o los que estaban más indecisos, era Juan Caliero. Y de Juan Caliero, en la familia salesiana, en la historia salesiana, se retiene la frase de fraile o no fraile, yo me quedo con don Bosco. Es decir, que no es cuestión clerical, es a donde quiero llegar.
¿sí? O sea, la importancia de Juan Caliro no es lo clerical, porque fue cardenal, y por lo tanto, ahora lo conectaríamos con el actual cardenal Ángel. O sea, la importancia no es lo clerical. Lo decía él mismo, seguramente se los dijeron a ustedes, los que pudieron encontrarse con el padre Estéfano, ¿verdad? Él entiende perfectamente que la designación, la creación de don Ángel como cardenal es un reconocimiento a la congregación y a la familia salesiana por todo el bien que se hace hoy por hoy y se ha hecho a lo largo de mucho tiempo en la fidelidad al carisma salesiano. Ajá. Entonces, sí es un reconocimiento y una relación, sí, personal y de mucha amistad, porque esta amistad entre Jorge Mario y don Ángel, ¿verdad? Empezó en Argentina, cuando uno era arzobispo y el otro era inspector, ¿sí? Después la providencia los lleva a donde están y bueno, pero insisto, no es por lo clerical, sino es un reconocimiento a la fidelidad del carisma salesiano, de los hijos, de las hijas de San Juan Bosco, ¿verdad? Que hoy por hoy hacen mucho bien en muchas partes del mundo. Ahora sí me callo, adiós. No, muy bien, padre. De hecho, mire, redondeando esta parte, por ejemplo, que nos acaba de platicar, le hice una pregunta al padre Estefano y me dijo, no, chamaco, porque le dije que si él tenía intención, o le gustaría más bien, que si a él le gustaría ser el 21º sucesor de Don Bosco, ¿no? O sea, que si quería no nada más tener ahorita el cargo interino, sino quedar. Y me dijo, no es de querer, es las cosas se van a ir dando, yo tengo una misión y si soy uno de los posibles, lo tomaré, pero no es que yo lo quiera. O sea, fue muy interesante su respuesta, ¿no? Así como que yo dije, ay, pues vamos, la pregunta era así casi como por default decirle, oiga, pues es una persona con una preparación impresionante que lo podríamos ver en ese cargo, ¿no? Pero muy bien, pues gracias, padre, de verdad, muchas gracias. Bueno, pues Dice para aquí, continuar, perdón, Marilyn, aquí hay otra pregunta. Nos dicen que ¿por qué Don Bosco prometió que ninguno de sus colaboradores se enfermaría durante la pandemia? Mira, en plena pandemia de la que nosotros vivimos, nosotros hicimos una investigación de qué sucedió en esta pandemia con Don Bosco y sus colaboradores. Hubo una epidemia, le llamaríamos, ¿no? Porque pandemia estamos hablando ya de a nivel mundial, ¿no? Pero la epidemia que aquejó ahí en toda la zona de Turín y que tuvo a Don Bosco y a sus colaboradores trabajando en hospitales, en centros de salud, si lo queremos llamar así, y que incluso al mismo oratorio llegaban algunos enfermos. Don Bosco hizo una promesa, digamos que iluminado por María Auxiliadora, y él dijo, ninguno de los colaboradores va a enfermar, bueno, podrían enfermar, ninguno va a morir por esta epidemia. Fue como un postulado que hizo Don Bosco, porque también con eso les daba, en palabras de él mismo años después, fue una manera de que a mis guerreros que estaban trabajando en primera línea con la pandemia, con la epidemia, no flaquearan, ¿no? Por eso Don Bosco hizo esa promesa, ¿no? Estaba un poco como con la intención de saber que sería como con una iluminación y estaban bajo el manto, ¿no? Creo que ya se nos metió alguien, ¿eh? Eh, Bueno, vamos a tratar de quitar esto, Lau. Ok, no sé si vieron quién lo puso. Ya para que quede fuera, ¿no? Bueno, entonces,
pues no sé si se contesta un poquito la pregunta, Alma. Tenía doble intención, por supuesto que era una convicción al manto de María Auxiliadora en todos todos los que estaban trabajándolo, pero también Don Bosco mismo dijo, yo con eso les estaba inyectando confianza y pues no flaqueó ninguno de ellos, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaac, por ello. Y también nos dicen que sí es verdad que Cagliero tenía afección por la música y que realizó Ah, algunas composiciones por sacras. supuesto. Mira, Juan Cagliero hizo, bueno, tiene conciertos, estuve leyendo, por supuesto que su afición a la música empieza en el oratorio. Si nos acordamos de esa maravillosa frase de Don Bosco, que un colegio sin música o un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma. Y Juan Cagliero era un virtuoso de la música y escribió muchísimas adagios, ¿cómo se llaman? Música religiosa, música sacra, y tiene una cantidad maravillosa que yo no la he escuchado todavía, como me dijo ya me puso una tarea maravillosa el padre Lezama, que voy a darme a la tarea también, por ejemplo, de tratar de ver si todavía existe música de él para que la podamos compartir. Era un gran músico y tiene composiciones que incluso muchas de sus composiciones se interpretaron en el Santuario de María Auxiliadora. Muchas gracias, Isaac, por compartir esto y estaremos pendientes de esa tarea que te dejaron. Sí. Bueno, y para continuar, tenemos en el Face algunos saludos. Alex Dupont, saludos a todos desde Perú, Lima. Genaro Alcántara, abrazos y saludos, familia salesiana. También tenemos a Rosa Hernández que nos dice, gracias por el tema, saludos al padre Miguel Ángel Lezama. También nuevamente aquí Genaro Alcántara nos dice, gracias Isaac por compartir. También tenemos aquí a Neymar Jara, es muy enriquecedor la formación que se recibe en los martes de Don Bosco. Saludos. Bueno, y para continuar con esta sesión de preguntas, Isaac, nos hacen la siguiente pregunta. Dentro de tu investigación que hiciste, mencionan que si hay alguna anécdota especial que tuvo Juanito en Argentina. O sea, ¿Alguna Juan anécdota? Cagliero, Ajá. no, lo que pasa es que, bueno, yo creo que tendríamos ¿Alguna que, que tú hayas investigado? no así de manera particular, porque me fui a la generalidad. Para mí lo importante ahorita era hacer ver que de un niño en el lecho de muerte surgió toda la grandeza de lo que hizo Juan Cagliero allá en Argentina y en Centro y Sudamérica, ¿no? Me fui a la generalidad. Yo creo que ha de haber anécdotas extraordinarias que créanme que ya estoy tomando nota, investigar más sobre su música, investigar anécdotas particulares, porque bueno, él, lo que yo les decía, ¿no? Abrió escuelas, centros salesianos, oratorios, o sea, su trabajo allá en la Patagonia fue espectacular. Por supuesto que junto a los otros 10 en un principio, ¿no? Pero él se quedó ya en esa parte y nada más regresó años después a Roma para su paso a la eternidad, ¿no? Ok, Pero me queda de tarea. tarea, dos tareas Sí, llevas. Bueno, sí. mira, aquí tenemos otra pregunta. Mencionabas tú dentro de esta investigación que tú hiciste pues de estas visiones que nos contaste, que antes de que iniciaran las misiones en Argentina, donde empezaron, estos 10 colaboradores que participaron con Cagliero, ¿fueron los que decidieron llegar a la Argentina? ¿O quién Bueno, fue? no, o sea, bueno, es que fue una designación de Don Bosco. Don Bosco creó ese equipo y dijo, ustedes 10 van a ir. Viene fueron varias personas, incluso familias argentinas que estaban radicando en Italia, pero sobre todo el cónsul, que les decía el cónsul que tenemos en la foto, fue el que le pidió a Don Bosco que si podía mandar ya
una comitiva, pero para establecerse, para establecer una obra salesiana o una obra de los seguidores de, ¿cómo le llamaban, padre? De San Francisco de Sales, ¿no? Que se llamaba él, ya después pues se volvieron los salesianos de Don Bosco, pero el equipo lo formó Don Bosco. Dijo, ustedes 6 salesianos y ustedes 4 coadjutores, o sea, ustedes 6 salesianos sacerdotes y 4 coadjutores, ustedes 10 van a tener como primera misión llegar a la Argentina. Don Bosco creó el equipo y nombró a Juan Cagliero como líder o como el que iba al frente de la pues expedición, por decirlo así, ¿no? Imagínense un mes viajando, ¿no? Ahorita que están regresando de varios viajes, algunos, por ejemplo, nuestras queridas amigas de ADMA, ¿no? Que se aventaron su viaje a Fátima y pues se aventaron sus 14 horitas tal vez en el avión. Pues imagínense que para este tipo de cosas, pues se aventaron un mes, ¿no? Viajando en barco y luego pues recorriendo la Argentina hacia el sur, ¿no? Ok, muchas gracias, Isaac. Mira, aquí tenemos otra pregunta que consiste en lo siguiente. Las mitras que obtuvo Juan Cagliero fueron 2, ¿verdad? Fue lo que Ajá, mencionas. sí, Simbólicamente, pues es esta parte que se coloca en la cabeza. así es. Pero, ¿qué significan? Bueno, yo sí, religiosamente me va a tener que ayudar el padre Lezama. Yo las mencioné de esta manera porque Don Bosco, 30, 40 años atrás, se los comentó en el oratorio, en una cena, cenando con sus muchachos, con Juan Cagliero, con Miguel Rúa y algunos otros que estaban ahí. Tenía como un grupo, no es que fuera un grupo selecto, pero era un grupo que pintaba para la vida religiosa. Ahí fue cuando les dijo, yo veo en ustedes un obispo, pero no me quedo ahí. Es decir, fue la manera de decir, veo en ustedes que alguno de ustedes va a ser obispo y va a ser cardenal. Por eso las menciono. La manera como alegórica que lo hizo Don Bosco fue, yo veo 2 mitras en uno de ustedes. Es decir, va a tener 2 ordenaciones importantes. Ahí sí, yo quisiera, no sé si el padre Miguel Ángel De hecho, tiene nos la mano ayuda. levantada el padre Pues Miguel. adelante, adelante. Qué bueno que se conectó, padre. Gracias. No, es que Isaac me dijo que me pasaba ahí un billetito así. Sí, apoyaba ahí. Aquí Se de está ganando emergencia. unos tacos maravillosos allá por ¿Cómo que el sur de tacos? la ciudad. O ¿Cómo que vámonos al tacos? Monje ¿Cómo Loco, que, a las tortas del cómo Monje que Loco. tacos? Sí. Estamos hablando de un cardenal Caliero, pues un Ajá. desayuno en cardenal. En el Claro. Cardenal, ya, vale. Nos vamos al de San Ángel, padre. Muy bien. Órale, Adelante. pues. No, alcé la mano cuando tocabas lo del grupo de los 10. De hecho, estás tocando un tema que también a la familia salesiana le tendrá, como este año fue el tema del bicentenario del sueño de los 9 años, el siguiente año lo que nos va a tener muy, muy, muy lanzados hacia la labor y el trabajo de la familia salesiana es el 150 aniversario de la primera expedición misionera. Es esto lo que estabas tocando. La Así es. primera expedición misionera va a la Argentina y al mando de la expedición, Don Bosco pone al entonces sacerdote Juan Cagliero, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa. Entonces el asunto de las mitras, bueno, hay que entender ahorita 2 cosas. Todo lo que es los símbolos y todos los elementos que acompañan el ropaje de los obispos, antes era todavía mucho más enriquecido y los obispos eran considerados como príncipes de la iglesia y los cardenales arribita. Entonces, si alguien se mete a buscar, por ejemplo, la indumentaria de los obispos, de los cardenales en el siglo XIX, de eso estamos hablando, ¿verdad?
Entonces eran unos ropajes, repito, majestuosos, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esto de las mitras, pues sí, la mitra es esa parte de la indumentaria de un obispo que antes era mucho más elaborada y más enriquecida, porque, repito, era visualizado así como príncipes de la iglesia. Entonces, cuando se habla de las dos mitras, ¿verdad? Si se refiere a una misma persona, pues habla de estos dos niveles, llamémosle así, obispo y cardenal. Si bien el obispo pertenece, hoy por hoy ya entendido en la actual visión, el orden sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados: el de los diáconos, el de los presbíteros, a los que conocemos como los padrecitos. El diácono es el que lleva la estola cruzada al frente, como si fuera del equipo Puebla, ¿verdad? El presbítero es el que lleva la estola ya sobre su cuello y baja hacia el frente, ¿verdad? Y el obispo. Son los 3 grados del sacramento del orden. El cardenalato no es algo más, es solamente una distinción y una colaboración de un obispo que el Papa elige para que le apoye y le ayude en determinados servicios. Pero antes, esto que estamos nosotros viviendo, ya es una reforma del Vaticano II para acá, 1962. Pero el tema en el que nos está ocupando es del siglo XIX, ¿verdad? E inicios del XX. Entonces, seguramente el señalamiento de las dos mitras, si hablamos de dos mitras, hablamos de esos 2 momentos de Juan Caliero. Juan Caliero, obispo; Juan Caliero, Cardenal. Así es. Muchas gracias, Isaac. Así ya, muchas gracias, padre. Así Isaac ya no tiene tarea, ya no tiene 3 tareas. Bueno, pues continuando con los comentarios que nos mandan en Facebook, tenemos a Iván Páramo que nos dice: exalumnos, gracias por su entrega en este proyecto. Sin duda, alguna de ustedes son las manos de Don Bosco en la actualidad y en el cumplimiento de su misión. Gracias. También tenemos otro comentario de Kevin Oje que nos dice: buenas noches, padre y profe Isaac. También tenemos nuevamente aquí a Nemar Jara. Un gusto verle, padre Miguel Ángel Lezama. Son los mensajes que tenemos aquí en Facebook. Adelante, Almita. Pues mira, vamos a pasar a Isaac. Esta parte le sale muy natural, entonces aquí con ayuda de Marilyn vamos a tener nuestra ráfaga de preguntas, ráfaga de ideas, ¿no? Para saber qué es lo que piensa Isaac después de toda su participación dentro de la familia salesiana, ahora con el estudio de este sueño. Pues vamos a ver qué viene de Isaac y qué quiere compartir Isaac con nosotros con esta ráfaga. Entonces, no sé, nos damos una y una, Marilyn. ¿Claro? ¿Sí? Sí. Adelante, Almita, primero tú. Ok. Inicio entonces. Juan Cagliero. Misionero. Ramo de olivo. La Paz. María Auxiliadora. Ella lo ha hecho todo. Oratorio Baldoco. Ahí empezó todo. Instituto Don Bosco. Mi alma mater. Viedma. ¿No entendí? Viedma. Catedral que recibió a un gran sacerdote salesiano. Misiones Salesianas. Por todo el mundo, llevando la palabra de Don Bosco y a María Auxiliadora con todos los seres. Argentina. Uy. Gran país. Inicio de las misiones salesianas. Salesianos en México. Don Bosco, hoy. Miguel Rúa. Gran pensador y me atrevería a decir estadista salesiano.
Deporte en la salesianidad. Uy, se educa más en una cancha a veces que en un aula. Visiones de Don Bosco. Premoniciones, profecías que dictaminaron el rumbo de esta congregación. Legado salesiano en tu familia. Tres hijos de mis padres en colegio salesiano, y sin que ellos lo supieran, se casaron el 24 de mayo en el 64. No tenían contacto con los salesianos, pero de ahí, 6 años después, mi primer hermano llega al Instituto Don Bosco, obviamente de la mano de María. Oratorianos. Alegría salesiana. Exalumnos. Siempre alegres. Colaboradores. La mano que se necesita para que esto siga adelante. Diseño y comunicación. Uy, mi pasión para poder plasmar todas las ideas que luego me piden. Don Ángel Artime. Uy, a ver si no me regañan. Próximamente papa. Papa salesiano, primer papa salesiano, espero. No es un sueño porque yo no los tengo, pero es un deseo ferviente. Patagonia. Lo más austral de nuestro continente, el inicio de las misiones por todo el mundo, salesianas. Y por último, líder. Se necesitan para llevar a buen puerto colegios, obras, y me atrevo a decirlo, y aquí estando presente nuestro querido padre, esos laicos que tienen que aprender lo que es el carisma salesiano para llevar a buen puerto todas las obras que ahora ya tienen dirigiendo. Pues muchas gracias, Isaac, por esta linda presentación. En verdad quedó perfectísima, ¿no? De toda esta investigación que hiciste, el apoyo con el padre. Muchas gracias, padre, por tu acompañamiento también. Don Bosco, pero la Ciudad de México. Bueno, pues para continuar con nuestra velada, perdón, continuamos con la entrega de reconocimiento a nuestro querido Isaac. Hola, buenas noches. Isaac, muchas gracias por tan bella plática. Realmente lo supiste decir de una manera en la que todos pudiéramos comprender y todos pudiésemos seguir esa pasión que hiciste en tu investigación. Y pues bueno, a nombre de los exalumnos de Don Bosco México Sur, se te hace entrega de tu reconocimiento por compartir el sueño del porvenir de Juanito Cagliaro a septiembre del 2024, Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, quiero aprovechar para comentarles, pues me atrevo a decir que a nombre de todos los exalumnos, queremos dedicar esta ponencia a Eva, nuestra querida colaboradora en el área de contabilidad de Santa Julia, que ella está precisamente, ¿por qué lo menciono y por qué se la dedicamos? Porque ella ahorita está trabajando muy fuerte por recuperar su salud, y este ejemplo que tenemos de un niño, Juan Cagliero, que terminó a los 88 años haciendo maravillas, Evita, te lo digo directamente, recupérate, vas a estar con nosotros muchos años más, y pues te dedicamos esta plática y a todos les pido una pequeña oración para que ella se restablezca en su salud. Sí, claro que sí, Isaac. Bueno, y para esta oración final, le cedo la palabra a nuestra querida amiga Hilda. Adelante, Hilda. Hola, buenas noches. Disculpen, no sé qué le pasó a mi equipo, no puedo prender mi cámara, pero aquí los he estado escuchando muy atenta.
Nos ponemos en manos del Señor, en presencia del Señor con esta oración por San Juan Bosco. Señor Dios nuestro, en tu providencia nos has dado a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes, que bajo la guía de la Virgen María trabajó con entrega infatigable por el bien de la Iglesia. Suscita también en nosotros la misma caridad apostólica que nos impulse a buscar la salvación de los hermanos para servirte a ti, único y sumo bien. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Isaac, por esta hermosa presentación. Y les pido, por favor, estemos atentos también de los siguientes avisos. A ver, permítanme un momentito. Aquí los tengo. Les recordamos que tenemos a la venta nuestro delicioso café de los exalumnos de Don Bosco. Es café de grano hecho en la Sierra de Oaxaca en apoyo para los cafetaleros exalumnos de la Sierra de Oaxaca. Informes a través de Facebook, mandando mensajito inbox, por favor. El próximo 1 de octubre los esperamos para seguir conociendo algún otro sueño de este gran santo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Nos vemos en la siguiente transmisión, querida familia. Gracias y bonita noche. Tenemos antes, perdón, un mensaje del padre, Miguel. Sí. Bueno, primero, si Isaac, me pasas el nombre de Eva para ponerlo en las intenciones de la misa aquí de Casa Sati. Gracias. Y segundo también, si me permiten que le envíe a Isaac, ¿verdad? Sobre todo para los exalumnos del área metropolitana, el próximo sábado tenemos aquí en Tlalpan la inauguración del segundo centro de formación profesional. Esto, el sueño de Don Bosco, de darle preparación y respaldo para el trabajo, ¿verdad? A muchos jóvenes, a jovencitas. Entonces, a las 11 de la mañana, pero sí hay que inscribirse, ¿verdad? Entonces, te mando la fichita ahí a Isaac y quienes gusten, de 11 a 2:30, ¿verdad? Ahí le va a llegar toda la información en ese texto, y si alguien tiene duda, no duden en contactarme. Gracias. Muchas gracias, padre, por la invitación. Pues bueno, los esperamos para la siguiente, no se lo pierdan, y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, Isaac. Gracias, Gracias saludos. a todos. Buenas noches. Maritza, que Les es... manda saludos el padre Marco Antonio. Gracias. Y todos los hermanos aquí de Casa Sati. Chao. Saludos a todos. Saludos. Tu maestra, mi madre será, te dará el campo que trabajará. Quizás la gente no entienda que es el amor.